Igualmente a este proyecto de ley se ha presentado una segunda enmienda a la totalidad por el Grupo Parlamentario Mixto. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto. Don Román Rodríguez. Por tiempo de 20 minutos tiene usted la palabra. Señor presidente, estaba cumpliendo con una necesidad que Señor presidente, señorías, no aprendemos de la historia reciente, de la historia vivida. Esta ley encarna un principio que la historia reciente ha puesto en crisis, y es el de la desregulación. Hay una cantinela que el señor representante del Partido Popular y los miembros del Gobierno asumen que está de moda, y es culpar de la regulación, de los procedimientos administrativos, de las reglas del juego, los males de la economía. Y si hubiera que juzgar este tema, es justamente la desregulación, el liberalismo a ultranza, el que nos ha llevado a los desmanes, a las injusticias, a la quiebra de un sistema económico, a la quiebra de la legitimidad de los parlamentos y de las instituciones democráticas. Y los datos son incontestables, y esta última crisis lo pone en evidencia. Este proyecto de ley, como otros de este Gobierno, están inspirados en esta idea conservadora y liberal. La culpa es de la regulación, la culpa es del interés general, la culpa es de los poderes públicos, la culpa es de la administración. Porque si no hubiera regulación, si no hubiera poderes públicos, si no hubiera intereses contrapuestos, solo funcionarían los intereses de los poderosos, de los inversores, del mercado, del dinero. Y eso es lo que el preámbulo o exposición de motivos de esta ley reconoce de una manera totalmente irresponsable. Le da carta de naturaleza a una idea liberal que defienden algunos empresarios, que no todos. Y dicen que este es el problema de la economía. Y se olvidan que el problema en estos momentos de la economía es la demanda, es la falta de crédito, es la falta de perspectivas de los empresarios para invertir con garantías y seguridad. Y se olvidan que con estas mismas reglas, no, con reglas más firmes, de mayor intervención, en esta tierra nuestra, cuando había demanda y cuando había dinero, no había barranco, playa de archipiélago que no se encontrara uno con una selva de grúas. Es una afirmación interesada, gratuita, conservadora, liberal, de minoría, decir que el problema de la economía canaria es la regulación. No se puede demostrar, no se puede contrastar, todo lo contrario. Estuvimos 20 años creciendo de forma irracional, por encima de nuestros intereses endógenos. Por eso este Parlamento, en un momento determinado y por unanimidad, decidió decir que el modelo de desarrollo tenía que ser sostenible y que se tenían que tomar decisiones programadas, planificadas, consensuadas, pactadas entre los distintos intereses que en una sociedad moderna colisionan. Y por eso establecimos estrategias de crecimiento planificadas, que lo dice la Constitución, que lo dice la Constitución española, léansela, que solo se lee en la parte que les conviene. El gobierno, los poderes públicos articulan, intervienen en la planificación económica, ¿cómo que no? Pero en la norteamericana, en la española, por supuesto, en la alemana, la sueca o la austríaca. De manera que aquí lo que más me preocupa en nombre de nuestro grupo es que ustedes dan carta de naturaleza a una idea interesada, falsa y peligrosa. Y es que la culpa es de la regulación, no es del capital, no es de la especulación, no es del egoísmo sin límite, no es del enriquecimiento hasta el final, no. Esos son siempre buenos, esos son los que salvan la patria, esos son los que nos hacen generar el bienestar. Por favor. Pero detrás de esta filosofía no está esta sola ley. Está la Ley de Medidas Urgentes del 2009.
En la ley de medidas urgentes se vino con esta misma cantinela, o ya se olvidaron. ¿Y qué pasó con la ley de medidas urgentes para el desarrollo sectorial, el turismo, no sé cuántas cosas más? Que pasaron 7 años y aquí nadie ha venido a decirnos de qué sirvió declarar de interés general un montón de infraestructuras ganaderas, energéticas, etcétera, etcétera. Y nadie ha venido aquí a decir cuál fue el impacto de aquella ley en la economía, que iba a resolverlo todo, ¿no? Y luego vino una segunda ley, la ley de medidas de renovación y modernización turística, con la misma cantinela. Es que la maraña, es que la burocracia, no, vamos a hacer una ley, nos creamos un nuevo instrumento urbanístico de detalle, los planes de mejora y modernización, y esto lo va a resolver todo. Con 2 premisas que siempre impregnan este discurso. Ayuntamientos y cabildos no saben gobernar, solo nosotros sabemos gobernar. Minoría de edad para ayuntamientos y cabildos en la ley de medidas urgentes y en la ley de renovación y modernización turística. Y aquí también. No saben gobernar. Los únicos que sabemos gobernar somos nosotros, los del gobierno, que vamos a estar siempre, ¿no? Y entonces, despojas de competencia, intervienes en sus responsabilidades y te las quedas. Nosotros no aceptamos esta lógica, porque es un fracaso seguro. Díganme qué pasó con la ley de medidas urgentes, díganme los resultados. Y ahora la ley de modernización y renovación, porque ¿ustedes me quieren repasar a mí las inversiones privadas en los últimos 20 años en Canarias? Yo que tengo alguna experiencia y me muevo en esta actividad, como saben, con intensidad y pasión, hoteles y centros comerciales. Alguna cosita en industria en los polígonos regulados. Hoteles y centros comerciales. Esta ley es para agilizar las inversiones estratégicas en hoteles y en centros comerciales en un 90%, en un 95%. Y resulta que hicimos la ley de medidas urgentes para esto. Y resulta que hicimos la ley de turismo y de modernización para esto. ¿Saben la primera consecuencia, además de la naturaleza política que le dan a una idea conservadora y minoritaria? Es que ustedes mismos han descalificado las leyes que han hecho. Han puesto en evidencia que aquellas leyes que le hicieron con esta misma lógica no sirvieron para nada. Pero lo más grave de todo, tienen ustedes aquí una ley en tramitación que se llama de armonización y de simplificación, con lo que la descalifican de forma absoluta. Armonización y simplificación. Yo creo que ni armoniza ni simplifica, como aquí tuvimos oportunidad de defender una enmienda a la totalidad. Un batiburrillo, yo creo que ingobernable, que no consigue nada a lo que pretende, pero que esta ley lo descalifica. Se nota que está pensada y hecha desde ámbitos gubernamentales distintos. Allí en el espacio del ámbito territorial y este en el espacio del presidente del gobierno, claramente. No hay sino que ver el tufo que impregna esta ley, y esta ley, insisto, descalifica, deja en papel mojado la ley de armonización y simplificación que se supone que persigue esto. Eso sí, aquella, aunque no lo consiga, lo persigue para todo el mundo. Aquí, para unos sí y para otros no. Yo creo que el informe del Consejo Consultivo es claro, está hecho en un lenguaje más tranquilo que otros, pero es claramente, lo dice el Consejo Consultivo, esta es una ley para que el Gobierno, el Presidente, decida de las inversiones privadas cuáles son estratégicas y cuáles no, con un nivel de indeterminación que está claramente considerado en el Consejo y que habla de visos de inconstitucionalidad y vulneración del artículo 103 de la Constitución. Pero es una ley también que invade desde nuestro punto de vista competencias de las corporaciones locales. Es que tienen autonomía. Es que nosotros no tenemos capacidad para intervenir ahí. Lo hicieron las leyes anteriores. Y entonces dice el consejero, no es optativo el informe. Ahora es un informe preceptivo. Pero es que no puede ser preceptivo, debe ser vinculante. ¿Por qué no se hace la declaración de interés estratégico con el acuerdo del ayuntamiento, del cabildo correspondiente y del gobierno de Canarias? Esto se lo rechazaron a la FECAN y a la FECAI. Bueno, a los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, que fueron los que informaron. Esta ley es inaceptable. Esta ley da carta de naturaleza a que la culpa, a que las responsabilidades de esta crisis son del sector público, de la regulación. Y la regulación en un Estado democrático es la garantía de que todos los intereses estén representados. Es la garantía de los equilibrios entre los intereses confrontados. Es la garantía de igualdad ante la ley de todo el mundo. Es la garantía de que prevalezca el interés general.
Y esta ley, desde nuestro punto de vista, quiebra el interés general porque lo interpretan de forma coyuntural, partidista y seguramente equivocada, porque este es un gobierno. En fin, que podemos hacer aquí unas cuantas referencias a sus errores y fracasos, ¿no? Pues esta ley le da un poder que no debe tener el gobierno, para unos sí, para otros no. Y es una ley que descalifica, que deja como menor de edad a las otras administraciones públicas canarias. ¿Pero esto qué es? ¿Pero por qué van a ser ustedes mejores que la Corporación de La Laguna? ¿Por qué? La Corporación de La Laguna tiene sus competencias y las ejerce democráticamente con las mayorías democráticas elegidas. Y ustedes tienen la de ustedes mientras les dure y ejercen la suya. Y esta ley lo que hace es quitar competencias, intervenir. Porque la declaración estratégica todavía podría tener un pase si tuviera el compromiso, el acuerdo del ayuntamiento de turno, del cabildo de turno y del gobierno. Pero no. Nosotros, los chaquis, los buenos, los que siempre gobernamos bien, los que siempre estaremos en el poder, en la ley de medidas urgentes, en la ley de renovación y modernización, en la de armonización y simplificación, han hecho una cosa que se llama recentralizar el poder. Y están sustituyendo, lo dice el Consejo Consultivo, no en este informe, en el informe de la ley de armonización y simplificación, están sustituyendo la planificación urbanística, que es elemental, una conquista de la democracia española y de la ciudadanía, por la planificación de proyectos. Ahora no tienen que estar en el planeamiento las infraestructuras que se pueden hacer, no. Ahora se decide en una mesita, sin estar en el planeamiento, esto se hace. Nosotros no aceptamos este tema por razones ideológicas, democráticas, y porque esta ley fomenta la arbitrariedad, fomenta la desigualdad ante la ley, porque implica y vulnera la autonomía local y porque tiene detrás de ello una impregnación de que algunos se han creído que nacieron para esto y que son insustituibles y que van a estar siempre. Y esto no puede ser en democracia. Imagínense por un momento lo siguiente, algo que hemos combatido y seguiremos combatiendo en común, que el gobierno de España, democrático, legítimo, tiene la competencia exclusiva sobre los sondeos petroleros. Imagínate que nuestro estatuto no diera participación en la decisión. Pues imagínense ustedes cómo se nos quedaría el cuerpo a los que estamos en contra que el gobierno de España aprobara una ley de inversiones estratégicas y de luego el petróleo lo sería. Esto lo dice Turcón en las alegaciones de esta ley. Y te recorta los plazos a la mitad, lo decide el Consejo de Gobierno y además, si tuviéramos competencias que no las tenemos, nos las quita y nos dice, informe usted. Pues pónganse en esa situación para que vean lo que pasa con leyes como esta. Es que no se puede gobernar pensando que uno va a estar siempre, hombre. No se puede uno gobernar pensando que uno es el único que hace bien las cosas, porque este gobierno, insisto, tiene un currículum para asustar, no para presumir, para asustar. De manera que nosotros no aceptamos la filosofía, el preámbulo, los contenidos de esta norma. Y creemos que este gobierno se equivoca en la interpretación de la crisis y cómo orientar su salida, que hace un flaco favor al papel de lo público, al papel regulador, equilibrador, de defensa del interés general, porque esta ley lo que hace es decidir si el centro comercial es estratégico, porque la ley de administraciones públicas habla de interés público. Los que hemos gobernado sabemos qué significa eso. Significa que si tenemos una catástrofe natural y hay que restituir las carreteras o los centros de salud, el sistema democrático español y canario tiene un mecanismo urgente, abreviado, incluso de adjudicación directa. Yo lo he hecho. Y ustedes confunden el interés público con el interés estratégico privado. Y es lo que hace esta ley. Y nosotros no estamos de acuerdo, porque esta ley solo va a tener en la mesa proyectos comerciales y de hoteles. Y hay una ristra de normas en este tema, todas dirigidas a simplificar, a armonizar, a hacerlo más ágil. Cantinela. Y ahora, este tema, a dedo. Eso no quiere decir que nosotros no reconozcamos que todo es mejorable, que solo faltaba. La administración pública se tiene que modernizar, tiene que simplificar los procedimientos, tiene que garantizar los derechos, tiene que ser igual para todos los ciudadanos, tiene que ser ágil, tiene que ser limpia,
tiene que ser honesta, tiene que ser transparente. Totalmente de acuerdo. Para todos. Para todos. Y si hay que hacer algún cambio, se hace. Pero lo que no se puede hacer cambio es para lo que a mí me interesa. Y si yo tengo un proyectito que me parece que va a crear empleo, que, por cierto, ¿cuántas leyes hacemos aquí para atender el daño que la hiperregulación burocrática tiene sobre los derechos ciudadanos? ¿Saben ustedes cuándo se tarda para hacer una PCI? 200 días. ¿Y por qué no vienen aquí a hacer leyes para quitar los 200 días? Ahora van a hacerla tarde y mal, porque soy yo ponente y la tengo estudiada, tarde y mal y con pocas perras, lo de la PCI o lo de la vivienda. 8 años gobernando la vivienda, el peor ratio en ese. Aquí, la burocracia de los ciudadanos, los que están 380 días para una prueba complementaria, estos no importan, ¿no? Sino los de siempre. Los empresarios están contentos con el reconocimiento que ustedes han hecho, de que la culpa es nuestra, es de lo público, es de las regulaciones, es de las leyes, es de los equilibrios. Están contentos, lo que les parece que esto se queda corto. Digamos, esto es, ellos quieren liberalismo total y esto se llama liberalismo a la carta. Y nosotros no lo compartimos. Y lo vamos a combatir, aquí y fuera de aquí, porque así no saldremos de esta, porque así persistimos en los errores de siempre. Esta mañana escuchaba a un importante dirigente contento con el preámbulo, ¿no? Bueno, Dios nos libre que estos decidan aquí el futuro de la ciudadanía. Menos mal que los gobiernos cambian y puede haber otras orientaciones, porque esta filosofía de interpretar la economía y el papel de lo público es contraria a la mayoría, contraria al interés general, contraria desde nuestro punto de vista a la Constitución, porque nos hace desiguales ante las normas, porque genera inseguridad para los inversores y porque además vulnera desde nuestro punto de vista las competencias de la autonomía local. De manera, señorías, que yo creo que en un ejercicio de responsabilidad debieran retirar esta ley. Y venir aquí y decirnos qué pasó con la ley de medidas urgentes. Y venir aquí y decirnos qué pasó con la ley de modernización y renovación turística. Que están obligados a hacerlo. ¿Para qué sirven las leyes en las que ustedes se arrogan todas las competencias? Y dicen en titulares un día sí y otro también que aquí se acabó los problemas y los van a resolver. Vengan y díganos qué pasó con la ley de medidas urgentes y con la ley de modernización y renovación. Y díganos los avances, porque esta ley descalifica esas dos leyes y ni les cuento, insisto, la ley de armonización y simplificación que la deja sin un solo argumento. Porque ese es el objeto de la ley y ahora ustedes se saltan el objeto, una ley complejísima, un lío, porque lo mezcla todo, lo confunde todo y pervierte una arquitectura razonablemente construida en materia de ordenación del territorio, del urbanismo y del medio ambiente, y ahora vienen ustedes con una ley y dicen, bueno, no, ni las 3 leyes anteriores ni la que está en tramitación, esta. Dígame usted qué quiere, ventanilla, un hotel. Ah, pues 300 puestos de trabajo, interés general, estratégico. Mire usted, esto no tiene nada que ver con el papel de los gobiernos, hombre. Nosotros no compartimos esta manera de interpretar las cosas. Creo que debieran leerse bien el informe del Consejo Consultivo. Es verdad que tiene otro tono, porque el Consejo Consultivo les ha hecho ya unos cuantos informes a ustedes demoledores sobre leyes de esta misma naturaleza. Todas fracasadas, y ahora vuelve con más suavidad a decir que es inconstitucional, porque es indeterminada, es inespecífica. Lo dice, léaselo, yo sé leer también. Hace que ustedes escuchan lo que les interesa y se creen en posesión de la verdad y no la tiene nadie, pero ustedes tampoco. Y, evidentemente, hacen otra cuestión y es volver a poner a los ayuntamientos y los cabildos como menores de edad. Dice, no, es que le vamos a pedir. Primero les pedimos, si queremos, un informe. Luego ahora se los piden. Pero digan lo que diga, decide el gobierno. Oiga, si yo tengo competencia urbanística en mi municipio, ¿cómo viene usted a decirme que aquí va lo que usted dice, esté o no en el planeamiento, y que encima tengo que acortar yo los plazos y los procedimientos con menos garantías de control, de participación y de seguridad jurídica, porque lo dice el gobierno? Mi impresión es que el gobierno tiene una severa confusión. Me sorprende que el Partido Socialista apoye estas leyes. Sé que van a utilizar la cantinela también de Andalucía. En Andalucía la administración está bonita para dar lecciones, ¿no? En los últimos años. Bonita. Es que se están dejando arrollar por las ideas de los de siempre. Por los que solo les interesa la cuenta de resultados, les importa poco la cantidad y la calidad del empleo. Pues esos son los que están decidiendo y son los que se van a beneficiar de esta ley. Y sinceramente, creo que con todas estas leyes, sin evaluar y sin medir los impactos,
están ustedes obligados a venir aquí a decir para qué han servido, qué han cambiado, qué han transformado, qué avances han producido. Porque ahora solo están deteriorando las reglas, solo están deteriorando las competencias de los demás, solo están generando inseguridad jurídica y arbitrariedad. Y digo una cuestión final. Algunos creen que son los únicos capaces de gobernar, que son los únicos buenos, y por eso le quitan las competencias a los demás en todas las normas que pueden. Y algunos también creían que esto era eterno, ¿no? Y este gobierno no es un buen gobierno, este es un gobierno malo. Y además es un gobierno, afortunadamente y por razones democráticas, con fecha de caducidad. Retiren ustedes esta norma, evalúen las que tenemos y sentémonos a buscar soluciones a los problemas económicos de todos, no de unos poquitos que habitualmente coinciden con los de siempre. Gracias, señor diputado.